Podía escuchar las olas del mar desde el pasillo del hotel, las olas de la playa más hermosa del mundo, Cancún. Y ahí estaba yo en ese hotel caminando hacia el restaurante asiático en el cual me quedé de ver con dos amigas banqueras. Miriam, conocida por esta audiencia como Absolem, de la que hablamos en el episodio 41 de Alicia en el País de las Maravillas, y Ana Laura, mi amiga de Feña Chic, que representa a una mujer capitalina al 100%. Ana Laura escuchó el episodio y me dijo que ella también quería ser parte de la terapia grupal de este reencuentro del pequeño grupo. Ana fue una de las damas de honor en mi matrimonio, lo que muestra que la considero tan amiga como una de mis hermanas. Quedamos en vernos en el restaurante asiático a las 8 en punto de la noche para empezar lo que prometía ser un fin de semana de terapia. Es decir, Miriam se quería asegurar de que todas sus palabras encontraron tierra fértil cuando comimos en esa convención y esperaba ver frutos de lo que sembró con su plática. Así que caminé hacia el restaurante con un vestido oscuro y ya me estaban esperando. Inaugurado el reencuentro de las tres amigas, que somos tan unidas como siempre, aunque los años y el COVID evitaron que siguiéramos conviviendo con frecuencia. Me sirvieron un atún crudo en rebanadas gruesas, que parecía lo más fino que había probado en mi vida. Estaba en un plato sobre hielo y a su alrededor estaban cerca de 10 pequeñas versiones de alimentos para degustarlo con toda la mezcla de sabores que el chef consideraba que le hacían justicia a ese atún. Parecía que el atún se deshacía en mi boca y poco a poco fui probando cada combinación desde algas, pepinos, incluso algo dulce que seguro eran fideos de arroz caramelizados. Todo lo que probaba con el atún era delicioso y lo seguí gozando con cada mordida. Cuando volteé a ver a Miriam, se me quedó viendo con cara de madrastra preguntando, ¿ya te perdimos? Le señalé el atún y le dije que tenía que probar ese platillo. El chef realmente era una estrella en la combinación de sabores. Ana Laura no esperó ni un minuto más y me preguntó si ya tenía un vato en mi vida. Y volteé a ver al mesero para ver si me podía traer otro sashimi de atún, pero no lo vi en ningún lado. Le respondí, verás, mi estimada amiga, cada que abro el Messenger de mi Facebook, leo mensajes que dicen, hola, ¿estás despierta? Cuéntame algo. Y me empecé a reír. Pregunta de los 50,000. ¿Quién lee sus mensajes cuando estás dormida? Y peor aún, ¿quién escribe cuéntame algo? Cuando pensé que se iban a reír a carcajadas conmigo, se quedaron calladas. Ana Laura me dijo suavemente, los hombres necesitan conversar. De hecho, las mujeres también. Somos una raza llamada seres humanos. No aguanté la risa y le respondí, si quieren que les cuente algo, que escuchen el podcast. Ni mis hijos me piden que les cuente algo. Si me nace contar algo, lo cuento. Bloqueo a las personas que me escriben algo así porque la verdad piensan que tengo tiempo de sobra. No soy una rocola a la que le pones una moneda y empieza a tocar una canción contándoles algo. Ana Laura se le quedó viendo a Miriam con una sonrisa que de seguro significaba algo como, esta vieja realmente necesita nuestra ayuda. Ana también se divorció hace tiempo, así que si alguien conoce la vida de una señora divorciada, es ella. Después de comerme el bisque de langosta, finalmente el mesero puso frente a mí un pescado blanco que sabía como si lo hubieran sacado del mar unas horas antes. Espectacular. Los pimientos jugaban el rol estelar en ese platillo y unas especias que sabían como a curry. Verdaderamente, ese pescado fue uno de los platillos mejor preparados que he comido en mi vida. Ya para terminar con la cena, me sirvieron un café descafeinado mientras ellas se comían el postre y empezaron a contar los momentos locuaces que recordaban de mí. Ana Laura me dijo, ¿te acuerdas cuando me acompañaste a esa cita? Me prohibiste hablar y dijiste que tú ibas a llevar la conversación. Cuando te dijeron que no iban a hacer negocio con nosotras, te levantaste de la mesa y dijiste, te dije, Ana Laura, que estas personas no eran las que tomaban las decisiones.
pero las señoras se sorprendieron de tu reacción y terminaron accediendo a operar con nosotras. Yo bajé la cabeza. Sonreí y le dije que no me acordaba de eso, porque realmente no me acuerdo de esa versión salvaje de Estíbaliz. Y Miriam siguió con más historias, al punto que les dije que ya eran suficientes historietas. Ya no soy esa mujer. Miriam me preguntó, ¿quién eres entonces? Una vez más, Absalom torturándome. Y Ana Laura también se me quedó viendo intrigada para escuchar mi respuesta. Y le sonreí. Les respondí que la gente evoluciona y se modera. A lo que Ana Laura me respondió, la moderada, la que bloquea a un hombre que le escribe, cuéntame algo. Vi pasar al mesero, me reí y que le pido una limonada. Ana Laura me dijo, escúchame bien, cuando nos conociste, yo no sabía lo que era trabajar y Miriam era una mujer con un sentido moderado de negocios. Tú nos enseñaste a trabajar. Tú nos enseñaste a no frustrarnos, a seguir buscando clientes todo el tiempo, a no detenernos nunca. Ese es tu espíritu. Quiero saber si es moderación la que estoy viendo o hay algo más. Volteé a ver si venía el mesero con mi limonada. Les quise recordar que hace unos meses me metí a una junta de consejo con un vestido pegado de piel negro, o que no puedo callarme y me burlo cuando escucho a un estafador de criptomonedas que está sentado en mi mesa. Peor aún, mis socios creen que soy una narcisista, pero ellas han escuchado el podcast. Saben que sigo siendo esa rebelde y subversiva. Les respondí que estaban por cerrar el restaurante, así que dejaríamos la plática para el siguiente día. Cuando nos levantamos de la mesa, Ana Laura me dijo que ella y yo íbamos a tener una conversación al día siguiente. Iba a ser su misión el educarme de cómo se vive en un mundo después de un divorcio. Le recordé que yo tenía más años divorciada que ella y me sonrió con esa cara que decía, exactamente, y aún así no has aprendido. Dios bendiga la amistad, especialmente aquellas personas que se sienten con la obligación de motivar a sus amigas a brillar como nunca lo han hecho. A la mañana siguiente estábamos en la alberca y les platiqué la historia de unos vatos conocidos por las tres. Y más que hablar de ellos, les dije que encontré un factor común entre todos. Cuando llegaron a la cima, se aventaron al vacío. Es decir, se perdieron en el alcohol, las drogas, el juego o el dinero. Unos realmente acabaron con su vida, literalmente, y se los digo con tristeza. Otros se disminuyeron, gobernados por querer ganar más y hacer ganar menos a los demás, como en el episodio del equilibrio de Nash. Su pastel se hizo cada vez más chico. Otros se perdieron, gobernados por los vicios, vicios que nunca pudieron superar, y ellos se mantuvieron en el infierno quemándose, dejando de ser dueños de sí mismos. Creo que es lo peor que nos puede pasar a una persona en general, morirse en vida. Y brindé con ellas, un brindis por las que seguimos cuerdas y constantemente escalando. Fue un fin de semana lleno de enseñanzas, un fin de semana que nos recordó lo que somos y lo que perdimos en el camino. Todavía estamos al mando de nuestra vida. Por más tentaciones que hay en el camino, de todo tipo, hemos logrado mantenernos firmes en seguir capacitándonos y continuar creciendo en nuestras vidas. Cuando pones una dirección en el GPS, sabes a dónde vas a llegar, pero hay diversas rutas. Algunas veces pasan accidentes en el camino que te obligan a cambiar de dirección. Sin embargo, mientras sepas cuál es tu destino final, nunca estarás perdida. Cuando regresé a Monterrey, después de este fin de semana de vacaciones, vi unas recomendaciones acerca de una película extraordinaria. Leí comentarios que era una película que no me podía perder, Elvis. Al día siguiente, dejé a mis hijos en una piñata y me fui al cine sola para ver esta obra de arte que proyecta lo que hemos estado hablando en esta temporada, identidad. Me senté al lado de un matrimonio de abuelos modernos, los cuales me preguntaron,
¿Esperamos a alguien más para que se siente a tu lado? Difícil explicarles que estaba ahí para ver esa maravilla audiovisual y mi mente necesitaba entenderla sin distracciones para contársela a un público que me escucha en varias plataformas de podcast y que mis velociraptores estaban corriendo como locos en el patio de una casa por lo que era mi momento para ver cada detalle de la película y que no le podía pedir a ningún hombre que me acompañara porque peligro y me dijera, cuéntame qué te pareció. Pero iba a empezar la película, así que les sonreí y les mostré la pantalla para que todos pusiéramos atención. Realmente, la película de Elvis es extraordinaria. Te hago una invitación para que la vayas a ver. Tiene una mezcla de sonidos, imágenes que te hacen vivir cada momento. La película no te da descanso, es decir, nunca baja de intensidad, y son 2 horas con 40 minutos de estimulación al cerebro con la música más increíble que se ha creado en la historia de la humanidad. Esta biopic te hace sentir cada emoción de lo que están viviendo los personajes. Es una droga audiovisual. Así que en honor al mayor tiempo que le he dedicado a un episodio, haremos 2 episodios de Elvis, el inmortal, y tendremos uno adicional porque vale la pena hablar de varios puntos de vista de la vida de este extraordinario hombre al que le podemos aprender tantas cosas para evolucionar en nuestra vida como mujeres libres y como emprendedoras. Así que aquí vamos, a ver a Elvis en su emprendimiento como cantante. La película está contada desde el punto de vista del coronel Parker, interpretado por Tom Hanks, el cual descubre a Elvis Presley en Tennessee cuando grabó sus primeras canciones. A este hombre lo llamaron estafador o pésimo administrador, pero él insiste que gracias a él el mundo conoció a Elvis. Elvis, por su parte, cuando nació tenía un hermano gemelo que murió en el parto. Su papá, para pagar las deudas de hospital, tuvo que girar un cheque sin fondos, lo cual es un delito en Estados Unidos, por lo que lo llevaron preso. Elvis dice, con una voz ronca y suave, que quiere ser el superhéroe de la familia. Es decir, el personaje de las caricaturas de niños al que llaman superhéroe. Mejor aún, como un superhéroe, su favorito, Shazam Jr., que quiere buscar la roca de la eternidad, es decir, ser inmortal. Frase que inspiró el título de este episodio. Su mamá tenía pocos recursos económicos, por lo que para él era importante ganar dinero para nunca regresar a esa situación de vulnerabilidad, de pobreza. Todos los superhéroes tienen poderes. El de Elvis era cantar. ¿Qué lo hacía diferente a otros cantantes? El crecer en un barrio de afroamericanos que vivían en la pobreza. En esos barrios se escuchaba música que parecía jazz, pop, blues. Por lo que cuando un hombre blanco talentoso cantó esa música, la dio a conocer al mundo entero. Recordemos que Elvis vivía en Estados Unidos, en el que no se permitían a los afroamericanos mezclarse con los hombres de piel blanca. Todavía era legal la segregación. Ahora, la escena en la que el coronel Parker lo descubre es extraordinaria, porque el director de la película no solo muestra a Elvis en su primer concierto, sino muestra la reacción de todas las mujeres a su alrededor cuando canta. Y empieza el wiggle, es decir, el cadereo, señoras. Cuando Elvis empieza a cantar, mueve la cadera de una forma tan atrevida para su tiempo que las mujeres empezaron a volverse locas. Hay una escena en la que una mujer de edad adulta se levanta a aplaudirle en el concierto, extasiada por el cadereo de Elvis. El coronel dice, Elvis era el fruto prohibido. Esas señoras podían comérselo. Las hacía sentir cosas que no sabían que podían disfrutar. Y dice al ver la escena, vi subir al escenario a ese adolescente con cabello engomado y maquillaje afeminado. Era solo un hombre flaco, pero cuando empezó a cantar y moverse así, se convirtió en un dios.
Y esa es la primera faceta que veremos de Elvis, el dios musical. Y aquí quisiera enfocar su atención a esa escena. Cuando Elvis iba a empezar a cantar, se veía dudoso. No había aplausos, no había gloria, no había un currículum impresionante. Solo tomó el micrófono y pateó el hormiguero. Cruzó todos los límites de su época. No le dieron un manual de cómo ser un cantante exitoso. Simplemente hizo su magia. Al igual de cuando comemos algunas papas fritas que parecen tradicionales, pero a alguien que tiene el don para la creación de sabores, se le ocurrió ponerles encima a estas papas queso parmesano y aceite de trufa, y las cobra 10 veces más caras que las papas fritas que encuentras en un McDonald's. Y hay fila para pagarlas. Igual que cuando a un emprendedor se le ocurrió cobrar $5 por un café en un local en el que entras y todo a tu alrededor huele a café. Te hace sentir parte de ellos, porque ese café es un lujo que alguien que trabaja puede permitirse pagar. Porque caminar con un vaso, con ese café en la mano, se convierte en un símbolo de estatus. De igual forma, encontramos a un hombre que pensó que el futuro de un teléfono sería pedir comida, comprar boletos de cine, pagar la luz de tu departamento, pedir que te traigan medicinas o escribirle a alguien del otro lado del mundo sin un costo extra. Disrupción. Esa es la palabra que define a Elvis. Deja de ser un hombre ordinario y se convierte en el dios del rock and roll. Se convierte en algo que nadie ha visto y uno de los creadores de contenido musical más exitosos de nuestros tiempos. Y el público reacciona ante esta disrupción. Ahora, ¿qué hacer si este fruto prohibido estaba estancado en Tennessee? ¿Qué hacer si necesitaban mostrarle al mundo esta música cuando no había YouTube, Spotify o Internet para la mayoría de la población? Y aquí entra la versión de Elvis como una mina de oro. Una mina de oro que no sabe cómo explotarla. Es cuando entra el coronel Parker y le dice en una escena del circo, luces perdido, Elvis. Yo te puedo hacer una estrella. El coronel Parker no es ningún idiota. Ya hablaremos de qué pie cojea, pero tiene un colmillo más largo que la carretera nacional. Al tratar de convencer a los papás de Elvis de representar en exclusiva a su hijo, nombra al papá de Elvis gerente general de la nueva empresa. ¿Qué más se puede pedir? Un hombre que toca la puerta y dice que va a impulsar a Elvis a ser una estrella y aparte le da un trabajo y un título rimbombante al papá, el cual no podía acceder a un trabajo decente porque había estado en la cárcel. Elvis tiene guardado algo en su corazón que reacciona a esto. Le dice a su mamá, no puedo volver a vivir en la pobreza. Este hombre me va a llevar a las grandes ligas, no a las ligas regionales. Te voy a comprar un Cadillac rosa, mamá. Puedo ser rico haciendo lo que más me gusta. Ojo, ¿el papá es un buen administrador? ¿Pidieron varias opiniones o solicitaron un abogado que revisara el contrato? Claro que no. El coronel puso en ese contrato que el 50% de todo lo que generara Elvis era su comisión y le dio el papel de administrador a un hombre sin experiencia. Todos necesitaban salir de la pobreza, por lo que los medios en ese momento no fueron relevantes. La magia musical de Elvis fue tan poderosa que entra a la siguiente faceta, el estrellato. Es disruptivo, es novedoso, es original, es sexy, es talentoso y canta una música espectacular. Pero este cadereo no es visto con buenos ojos. Le empiezan a llamar peyorativamente Elvis la pelvis. Es decir, aparece un senador ultraconservador a decir, Elvis Presley representa un riesgo para los valores y la moral de los Estados Unidos. Y lo amenaza con meterlo a la cárcel si sigue haciendo su circo. Una gran parte de la molestia llega por esta canción llamada Hound Dog, traducido al español como el perro de caza, del verbo cazar. Déjenme explicarles brevemente el contexto de esta canción.
La compuso una mujer llamada Big Mama. Es decir, Elvis la escucha en alguna ocasión y decide comprarla para su repertorio musical. La letra dice lo siguiente: no te voy a dar de comer, perro. Te crees el muy muy, pero no has logrado nada en tu vida. No atrapas ni siquiera un conejo. Para aterrizarlo a nivel cancha de este podcast, digamos que Big Mama era la versión estadounidense de Paquita la del barrio, la cual está diciendo a su esposo que es un completo inútil. Elvis la canta, la caderea y el hacerlo resulta un llamado a todas las mujeres que le quieren decir inútil a su esposo. A todos los hombres que le quieren decir a su político preferido que es muy ladrador, pero que no atrapa ni siquiera un conejo. Esta canción, Hound Dog, es un himno a la rebeldía y a la subversión. Se convierte en el éxito más significativo de Elvis al inicio de su carrera. En la actualidad, es la canción número 19 de las 500 canciones más exitosas de todos los tiempos, de acuerdo con la revista Rolling Stone. Elvis no la compuso Big Mama, pero Elvis la lleva desde un bar de afroamericanos al mundo entero. Entonces, ya tenemos a un agitador social, cadereando, diciendo entre líneas cómo llamarles inútiles a todos los que ladran, pero no muerden. Y el coronel le dice a Elvis que si sigue cadereando en el escenario, lo van a meter a la cárcel. Y sugiere una nueva faceta: dejar de vestirse con esos trajes rosas y portar un tuxedo. Y en el escenario sitúan a un perro de casa de cerámica para que Elvis cante sin moverse y diga que en realidad esta canción está dedicada a un perro de casa. Es decir, señoras, no les llamen perros a sus esposos, tampoco a los políticos. Solo se trataba de una canción dedicada a un lindo perrito. Pero la gente empieza a gritar: queremos al viejo Elvis, no a esta versión de mayordomo. Elvis se revela y sale a cantar esta canción en un concierto con el cadereo a su máxima expresión. Se acerca al perro de cerámica que le pusieron en el escenario y lo lamió. Me reí tanto de esta escena que los señores a mi lado en el cine seguro pensaron que era una buena idea cambiarse de lugar. Elvis y yo éramos un peligro a sus buenas costumbres. Pero bueno, por supuesto, la policía no dejó a Elvis terminar la canción en el concierto y lo arrestan. Lo mandan a Alemania para hacer su servicio militar por 2 años. El coronel dice: necesitaba salvarlo, protegerlo de sí mismo. En su etapa como soldado en Alemania, conoce a Priscilla, hija de algún general, la cual no se dice en la película, pero tenía 14 años cuando conoció a Elvis. Priscilla eventualmente se convertiría en su esposa y nace Lisa Marie, su única hija. Elvis regresa a Estados Unidos y decide probar su faceta como actor. Aplausos por esa experimentación. Hace 7 películas, lo que logró que se convirtiera en el actor mejor pagado en Hollywood. Ya tenía una fortuna en su chequera para este momento, o por lo menos ya la debería de tener. Empieza a generar millones de dólares en taquilla hasta que las adolescentes se cansaron de ver la misma historia en sus películas. Había un grupo de amigos que viajaba con él todo el tiempo, porque Elvis no podía estar solo. Necesitaba gente a su alrededor. Aquí sería una buena idea preguntar: ¿quién administra todo el dinero que Elvis estaba ganando? ¿Su papá, el coronel? Parecía que todo el oro que salía de esa mina inmediatamente se utilizaba para pagar un estilo de vida que era bastante ostentoso. Para el coronel, el que Elvis siguiera gastando significaba que Elvis tenía que seguir trabajando. La mitad de todo el oro que se sacara de esa mina era para el coronel. Los representantes de estrellas de esa época cobraban 10 o 20% lo máximo, por lo que se puede decir que este hombre efectivamente estaba pasándose de listo. Y bueno, luego vemos la faceta de Elvis como el influencer. Es decir, para seguir mirando ese oro, Elvis sale en la televisión a decir: compra esta máquina para coser marca Singer.
A tu mamá le va a gustar mucho este regalo. Y aquí me acordé de todas las personas que me han sugerido que venda llaveros en mi página de internet o camisas del podcast como forma de monetizarlo. A las personas que se me acercan para que diga, estoy comiendo estos taquitos del Mecha Azul, tienen que probarlos. O este curso de Juan Camaney te dice cómo emprender en solo 15 pasos. Como si fuera una receta de cocina. Todavía recibo correos de ejecutivos de relaciones públicas diciéndome, nos encanta tu podcast. Creo que sería una buena idea para ti que entrevistes a Juan Pérez, el analista financiero. La verdad, ya no me doy abasto para contestarles. Si realmente escuchas el podcast, sabrías que no hago entrevistas. El vender llaveros o suéteres de Navidad haría que Absalom llegara y me preguntara, ¿quién eres? En definitiva, una influencer de llaveros, no. Tampoco de cursos de emprendimiento hechos por Juan Camaney. Y eso pasa con Elvis. Se reúne con unos representantes de cantantes exitosos y les pregunta, quiero saber qué piensan acerca de mi carrera. Los cuales le contestan, ¿la estás tirando a la basura, primo? Claro, uno de los creadores de música más exitosos de la historia estaba recomendándoles a su audiencia que compraran máquinas de coser. El coronel estaba llevando a Elvis a un camino que no era el de él. El 50% de todas esas comisiones eran para el coronel. Elvis llega a la conclusión de que estaba cansado de interpretar a ese Elvis Presley. Estaba cansado de ser un método de marketing cuando él era más que una imagen. Estos hombres le hacen la pregunta más significativa de esta temporada del podcast. Le preguntan, ¿quién eres, Elvis? En ese momento, yo volteé a ver al señor que estaba al lado de mí en el cine y le dije, señalando la pantalla, que mi amiga Miriam me hizo la misma pregunta. La esposa se me quedó viendo con ojos de ¿te callas? Y eso hice, callarme, con una enorme sonrisa en la cara, porque parecía que Elvis también vio a Absalom en la cara y tuvo que responder si realmente podía seguir creando canciones con esa magia que tenía como talento. Otra vez una cuestión de identidad. Una vez más, esta pregunta que nos ha tocado la puerta desde que inició la quinta temporada. ¿Quién eres? En el caso de Elvis, ¿era un influencer que vende máquinas de coser y suéteres de Navidad? ¿O un creador de música tan poderosa que es así podía influenciar a las generaciones por venir? Una de las cosas de las que platicamos mis amigas y yo este fin de semana era que querían que les dijera cuáles eran mis planes, pero no querían decirme cuéntame algo porque pensaban que las iba a bloquear o de repente ya no me verían en la alberca del hotel. Y me hubiera encantado responderles nuevos modelos financieros, mi visión de cómo se desarrollará el mundo en el futuro, los bloques económicos, tipos de cambio, tasas de interés, el orden mundial. Rollo que parece que tengo magia para decirlo. Me siento como pescado nadando en el agua cuando hablo de eso. Pero le respondí que este podcast había llegado para quedarse. Tengo que trabajar para mantener niños, clases de fútbol y también para seguir con este proyecto. ¿Por qué enfocar una gran parte de mi tiempo en este podcast? Así como a ellas las enseñé a vender, a crecer, a hacerse una de las banqueras más exitosas en México, tenía la intención de seguir capacitando a más mujeres para que emprendan y salgan adelante. Mujeres y hombres, a los que no les conozco la cara, pero por sus mensajes creo que estoy haciendo una diferencia en sus vidas. En una cena en Cancún, a Miriam y a Ana Laura les mostré un audio en inglés. Ana me dijo que eran las palabras de mi primer episodio de mi podcast. Les pregunté si reconocían la voz. Me respondieron que no. Les dije que era la voz de mi hija de 13 años. No me la creían. En lugar de andar subiendo a redes sociales mi preferencia por suéteres o recomendando tacos, ese audio representaba algo más importante para mí. La entrada a un nuevo mercado, por supuesto. Un mercado que habla inglés en todo el mundo. Un inglés que yo no hablo a la perfección, pero alguien cercano a mí sí lo hace. Alguien a quien le he dicho que puede ser un instrumento para que lleguemos más lejos en nuestros tiempos libres.
alguien que a sus 13 años puede empezar a hacer la diferencia, si eso es lo que quiere. Para mí, es entrar en un mercado más grande, para que más mujeres tengan acceso al contenido de este podcast. Mi energía está enfocada en mostrar mi contenido a nuevos territorios. Vi sus quijadas hasta el piso, las de mis dos amigas, y finalmente creo que vieron a esa mujer que extrañaban. A esa mujer que llegó hace años a su vida a decirles que, primero que nada, tenían que poner en el GPS a dónde iban y yo les iba a mostrar cómo llegar ahí. En cada accidente que se toparan, les iba a mostrar cómo darle la vuelta y seguir por más. En palabras de este podcast, tener unos post-its muy claros frente a ellas, reconocer a todos los fantasmas que se atraviesan en nuestro camino y saber que hay un mejor lugar para llegar. Solo hay que abrir los ojos y quitarnos esos miedos para encontrar un camino que nos llevará a una mejor vida. Cuando vi a Elvis hablar sobre la piedra de la eternidad, me cayó el 20 de una forma dramática. Todos los creadores de contenido eso buscamos, impactar al mundo, dígase unos miles de personas en mi caso, porque de eso se trata. Yo encontré cómo apoyar a más personas a través de un micrófono. Dios me puso frente a un micrófono por alguna razón, no para vender llaveros, sino para responder a las plegarias de alguien que le está pidiendo que le muestre la forma de salir del infierno en el que está. Alguien que, como Miriam o Ana Laura, llegó a decirles que hay una mejor vida y que con la motivación correcta fortalecen su voluntad y pueden llegar a ese lugar, no gracias a terceros, sino por méritos propios. Hasta aquí llegó el episodio 47. En el siguiente hablaremos de qué decisiones llevan a Elvis a convertirse en el dios musical más poderoso de todos los tiempos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad que espero pueda tener su propia piedra de inmortalidad. Soy Estíbaliz Delgado y esto es Empieza de Cero.